Esta es la historia de la mayor rebelión, la de un dios que se atrevió a desafiar a Zeus, el todopoderoso rey de todos los dioses, simplemente por el amor que sentía por la humanidad que había creado. El precio de esta rebelión sería terrible, pero la recompensa cambiaría el destino de toda la humanidad. El universo era aún caos, todo yacía en la oscura y amorfa vacuidad de caos. De ese silencio emergió primero Gea, la Madre Tierra, con su seno magnánimo. Luego, desde sus profundidades, se alzaron sus hijos, los titanes. Ellos fueron los primeros amos del mundo, gobernando las montañas, los ríos y el mismísimo cielo. Pero este reinado llegó a su fin cuando su padre, Cronos, fue derrocado por su propio hijo, Zeus. Se desató una guerra terrible que duró 10 años, una contienda que estremeció las montañas e hirvió los mares. La titanomaquia. Fue en este momento crítico del conflicto universal cuando dos hermanos titanes, Prometeo y Epimeteo, tuvieron que tomar una decisión. Su madre, Quemis, con su don de profecía, había visto el futuro. Sabía que Zeus saldría victorioso. Prometeo, confiando en la sabiduría de su madre, hizo honor a su nombre, que significa el que ve de antemano, y abandonó el bando de los titanes para unirse a Zeus. Esta inteligencia estratégica fue una de las jugadas más cruciales que alteraron el curso de la guerra. Zeus estaba en deuda con la previsión de Prometeo para su victoria. Cuando la guerra terminó, se estableció un nuevo orden en el Olimpo. Zeus ascendió al trono como rey indiscutible, pero la victoria estaba manchada de desconfianza y recelo. Zeus sentía un profundo temor por cualquier cosa que pudiera amenazar su propio poder. Veía a Prometeo no como un aliado, sino como una herramienta útil pero potencialmente peligrosa. Su aguda mente podía, un día, volverse contra su propio reinado. En este tenso ambiente de paz, Zeus emprendió un nuevo proyecto: crear la raza humana. La tarea fue encomendada a Prometeo y a su irreflexivo hermano Epimeteo. Prometeo tomó arcilla, la mezcló con agua y le dio una forma a imagen y semejanza de los dioses. Pero lo que le dio alma y vida fue soplar en su interior una chispa de su propio fuego interior. Epimeteo, por su parte, se encargó de distribuir entre las frágiles criaturas las habilidades necesarias para sobrevivir. A unos les dio velocidad, a otros fuerza, a otros sentidos agudos. Pero para cuando la generosidad imprudente de su hermano terminó, se había olvidado del regalo más valioso para la humanidad: la resistencia y un pelaje protector. Así, los humanos llegaron al mundo desnudos, vulnerables y frágiles. Tiritaban en oscuras cavernas, eran presa fácil de las bestias salvajes y suplicaban por el favor de los dioses. Para ellos, la vida era una constante de miedo y sufrimiento. Al ver a sus criaturas tan desvalidas, el corazón de Prometeo se llenó de compasión. Ellos no eran meros juguetes, sino que albergaban en su interior un potencial, una chispa. Esto le recordó el amor de su madre Temis por la justicia y el orden. Percibió una gran injusticia en el nuevo régimen de dioses en el Olimpo, que festejaban en sus altos salones y permanecían indiferentes a las plegarias humanas. La humanidad merecía algo más, y ese pensamiento, como una brasa que ardía en su interior, comenzó a crecer en su mente. No era solo lástima por los humanos, sino también una profunda ira hacia el poder arrogante e indiferente del Olimpo. Prometeo se encontraba al borde de una decisión que lo transformaría de un simple creador o un aliado en uno de los mayores rebeldes de la historia. La primera chispa de la rebelión había saltado en ese preciso instante, en el momento en que vio la injusticia. El polvo de la guerra de los titanes apenas se había asentado, y un nuevo orden reinaba en el Olimpo. Pero esta paz era tensa y frágil. Los humanos, mientras tanto, seguían viviendo en los oscuros rincones de la tierra, esperando el favor de los dioses, débiles y desprotegidos. El corazón de Prometeo seguía afligido por el sufrimiento de sus criaturas. Buscaba una manera de ayudarlos, de fortalecerlos, pero la obsesión de Zeus con su propia autoridad, su miedo obsesivo que primaba sobre el bienestar de los humanos,
era el mayor obstáculo a superar. La oportunidad surgió de forma inesperada en las fértiles tierras de Meconia. Se había organizado una reunión para formalizar las relaciones entre dioses y hombres, específicamente las costumbres de los sacrificios. Esto no era solo un ritual, sino también un símbolo del equilibrio de poder y las obligaciones mutuas entre ambas partes. Prometeo decidió aprovechar este momento. Seleccionó un buey grande y robusto. Con habilidad, lo sacrificó y separó su carne de sus huesos. Pero esta no era una simple tarea de despiece. Era la preparación de uno de los engaños más ingeniosos de la historia. Lo que hizo fue una obra maestra de su astucia. La primera opción: colocó cuidadosamente los cortes de carne más sabrosos y nutritivos dentro del estómago del buey, que era grande y de aspecto repugnante. Externamente, este paquete parecía feo y poco apetitoso. La segunda opción, por otro lado, limpió los huesos y los cubrió meticulosamente con una capa brillante de grasa blanca. Este paquete parecía deslumbrante, brillante y magnífico, listo para ser presentado. Las dos opciones estaban listas. Una era valiosa en esencia pero exteriormente poco atractiva. La otra era espléndida por fuera pero vacía e incomible por dentro. Llegó el turno de Zeus, el rey de los dioses. Prometeo le presentó las dos opciones. Zeus, queriendo elegir la porción más magnífica y de mejor apariencia, digna de la gloria del Olimpo, fijó su mirada en la pila de huesos cubiertos de la reluciente grasa. Se dejó engañar por las apariencias. Su orgullo y la creencia de que era su derecho como rey lo llevaron a elegirlo. Esta porción gloriosa, tronó Zeus, pertenece al rey de los dioses. Y eligió el montón de huesos cubiertos de grasa brillante. Ese fue el momento que Prometeo había estado esperando. Sin darse cuenta del engaño, Zeus había hecho una elección que cambiaría el destino de la humanidad. Los cortes de carne sabrosos, ocultos dentro del estómago, quedaron reservados para los humanos. Esta fue la primera y silenciosa victoria de la astucia de Prometeo sobre el poder puro del Olimpo. Sin embargo, Zeus no tardó en darse cuenta de que había sido burlado. No solo había sido engañado, había visto cuán peligrosa podía ser la inteligencia de Prometeo para su propio reinado. Este acto de insolencia no era solo una cuestión de reparto de un sacrificio, era un desafío. El precio de este engaño fue alto. Cegado por la ira, Zeus decidió castigar a la humanidad. Les negó el elemento más crucial para su supervivencia, el fuego. Excepto por los rayos del Olimpo y la forja de Hefesto, apagó todo el fuego en la tierra. La humanidad estaba condenada a un futuro frío, oscuro y desesperado. Pero este cruel castigo de Zeus no produjo exactamente el resultado que deseaba. El fuego de la rebelión en el corazón de Prometeo ardía ahora con más fuerza. Esta injusticia fue la chispa que lo impulsaría a dar el paso final y más grande. Si los dioses le negaban el fuego a la humanidad, entonces él tomaría el fuego de los dioses y se lo llevaría a los hombres. Ya no estaba solo al borde de un pensamiento. Ahora estaba al borde de una acción, del mayor crimen contra el Olimpo y del mayor regalo para la humanidad. La ira de Zeus se había cernido sobre la humanidad como un manto de oscuridad. La ausencia del fuego no significaba solo frío y penumbra, sino también desesperanza. Los humanos no podían comer carne ni pan cocidos, no podían trabajar los metales, no podían protegerse de los peligros de la noche. El progreso de la civilización se había detenido. La humanidad había entrado en un invierno existencial. Para Prometeo, este panorama era insoportable. A sus ojos, no era solo un castigo, era una sentencia cruel e injusta. Ya no vacilaría. Si el fuego no se le daba a la humanidad, entonces el fuego sería tomado. Y para tomarlo, había que ascender a su fuente, a la morada de los dioses, la cima del monte Olimpo. Esto no era un simple robo, era un desafío directo y audaz a la autoridad divina. El plan de Prometeo fue otra prueba de su genio. Entre los deslumbrantes resplandores y las protecciones del Olimpo, usaría un objeto común que pasaría desapercibido: un tallo de nártex.
es decir, un hueco y fibroso tallo de hinojo gigante. Este tallo no era una simple planta, era la vaina perfecta, natural y discreta, para transportar el fuego. Cuando cayó la noche, Prometeo escaló el Olimpo en silencio. Sus pasos eran más ligeros que el crujir de las hojas. Su objetivo era la forja de Hefesto, el dios cojo, encargado de crear herramientas inmortales para los dioses inmortales. Allí, en el hogar, las llamas divinas ardían eternamente, fundiendo metales para armas y armaduras divinas. Prometeo, en el brillante calor de la fragua, avistó una pequeña brasa caída en el suelo. No era una enorme pila de llamas, era una modesta pero poderosa chispa. Rápidamente, acercó el hueco tallo de nártex a la brasa. El interior seco y fibroso del tallo se encendió al instante, pero el exterior no se consumió, manteniendo la brasa en su interior. Ese fue el momento. Prometeo había robado el fuego del corazón del Olimpo, el fuego que cambiaría el destino de la humanidad. Con ese bastón, que parecía ordinario por fuera, pero llevaba dentro el fuego de la civilización y la rebelión, descendió silenciosamente de la montaña. Su viaje lo llevaba hacia los oscuros dominios donde la humanidad esperaba. Imaginen ese momento. Los humanos, tiritando en sus frías cavernas, vieron una pequeña luz balanceándose en el horizonte. No era la luz de las estrellas ni un relámpago, era una esperanza que se acercaba. Cuando Prometeo estuvo entre ellos, reveló el pequeño bastón y sopló la brasa sobre una pila de hojas secas y ramas preparada. De repente, nació una llama viva y danzante que desgarró la oscuridad y esparció su calor. Esto no era solo un fuego físico, era el fuego simbólico del conocimiento, el arte, la tecnología y la voluntad de progresar. Con este fuego, los humanos no solo aprenderían a cocinar y calentarse, sino también a fundir metales para crear herramientas, a iluminar la noche para vencer el miedo, a formar comunidades y vivir unidos. Prometeo vio la mirada de asombro y gratitud en los rostros de los humanos ante este nuevo poder. Su rebelión había tenido éxito, pero conocía muy bien el precio de esta victoria. En el Olimpo, Zeus, que se enteraba al instante del más mínimo evento, no tardaría en notar este nuevo brillo en la tierra y no se demoraría en descubrir la identidad del ladrón. Prometeo era consciente de que la llama que le había regalado a la humanidad también podría ser la antorcha de su propia perdición. El triunfo y el temor ardían en su pecho junto con la llama. La rebelión se había consumado. Ahora llegaba el turno de la venganza de los dioses. No le llevó a Zeus ni un momento ver el humo elevándose de los hogares y talleres de la humanidad, el brillo danzante de sus fuegos victoriosos. Su ira se convirtió en una tormenta que sacudió el trono del Olimpo. Esto no era una simple desobediencia. Era un desafío abierto e inaceptable a su autoridad absoluta, a los cimientos de su reinado. Y la identidad del culpable era obvia: aquel astuto y obstinado titán Prometeo. Para Zeus, esta traición no podía quedar impune. Su castigo no solo debía infligir dolor, sino también crear una leyenda, mostrar a todo el universo quién gobernaba y cuál sería el final de quienes se rebelaran. Este castigo debía ser tan horrible, tan creativo, que se recordara hasta el fin de los tiempos. Para ello, encargó la tarea al dios herrero Hefesto y a los representantes de su poder, Vía la violencia y Kratos, la fuerza. Hefesto simpatizaba con Prometeo, odiaba esta cruel misión. «Oh, padre Zeus», suplicó, «¿es este un castigo cruel para tu propia sangre, para un noble titán?» Pero ante las frías miradas de Vía y Kratos y la inquebrantable voluntad de Zeus, la resistencia era imposible. Prometeo fue llevado al rincón más desolado, áspero y salvaje del mundo, los picos más escarpados de las montañas del Cáucaso. Era un páramo estéril, donde soplaban los vientos aullantes. No había signos de vida y no se veía un rostro humano. Hefesto, con manos temblorosas, clavó en la roca estacas de acero endurecido. Luego, entre lágrimas, encadenó a Prometeo a estas estacas con grilletes de acero. Las cadenas eran tan gruesas y pesadas que ni siquiera un titán podría romperlas.
Lo dejaron tirado de espaldas, a merced del despiadado ciclo del sol cruel y las noches heladas. Pero la tortura de Zeus no terminaba ahí. Un ser inmortal requería un castigo eterno. Así que, cada día, enviaba un águila gigantesca y despiadada, en algunas fuentes, un buitre, cuyo batir de alas hacía temblar las montañas. Esta ave siniestra llegaba con el amanecer, abría el vientre de Prometeo con sus garras afiladas y devoraba su hígado inmortal, desgarrándolo en pedazos. La parte más aterradora de la tortura comenzaba aquí. Como Prometeo era inmortal, cada noche su hígado volvía a crecer milagrosamente, sanaba por completo. Esto era para que el dolor no fuera una agonía única, sino un ciclo sin fin, una pesadilla interminable. Cada nuevo día comenzaba con el mismo horror y dolor que el anterior. Durante esta tortura eterna, Prometeo no estaba solo. Las ninfas del océano, e incluso su hermano Titán Océano, lo visitaban. Le suplicaban que rogara a Zeus, que se sometiera, pero el espíritu de Prometeo era más fuerte que su cuerpo. Nunca entregó su dignidad. Su odio hacia Zeus y su amor por la humanidad eran más grandes que su sufrimiento. Las cadenas podían atarlo a las rocas, pero nunca podrían aprisionar su voluntad. Sus gritos, que hacían eco en las montañas, no eran solo de dolor físico, sino también la voz de una rebelión contra la injusticia y la opresión. Este sonido resonó en todo el mundo griego. Se convirtió en un testimonio conmovedor de cómo un dios podía sufrir una agonía eterna por la humanidad. Prometeo yacía clavado en sus rocas, desafiando al cielo. Su cuerpo era un instrumento de tortura, su espíritu un guerrero indomable. Y él sabía que un héroe llegaría un día para cambiar este terrible destino, porque aún guardaba el último fragmento de conocimiento que su madre Temis le había dado, la gran profecía que amenazaría el trono de Zeus. El tiempo fluía en las rocas del Cáucaso como un ciclo eternamente moldeado por el dolor. Para Prometeo, los siglos se sucedían en una sucesión idéntica de agonía y renacimiento. Sin embargo, su espíritu incansable aguardaba, incluso en los momentos más oscuros, al Salvador que sabía que llegaría. Ese libertador era Heracles, el hijo semidios y héroe mortal de Zeus. Heracles, durante sus famosos viajes a los confines más remotos del mundo, había llegado a las montañas del Cáucaso en su búsqueda de las manzanas de oro de las Hespérides. Allí se encontró con el legendario Titán, clavado en la roca, su cuerpo desgarrado por las garras del águila. La escena era tan terrible que podría haber ablandado el corazón del guerrero más endurecido. Heracles conocía el crimen y el sufrimiento de Prometeo. En el fondo, admiraba su sacrificio por la humanidad. No podía seguir siendo testigo de tal injusticia. Sin embargo, como hijo de Zeus, oponerse directamente a su voluntad habría sido invitar a un nuevo desastre. Así que encontró una solución inteligente. Cuando el águila se acercó planeando para su siguiente sesión de tortura, Heracles tensó su arco y atravesó al ave inmortal con una flecha en su corazón. A Zeus le presentó el acto no como un desafío, sino como un gesto que honraba la habilidad heroica y la compasión de su propio hijo. Zeus, quizás orgulloso de la fuerza de su vástago, o porque le quedaba algo más importante que obtener de Prometeo, pasó por alto este acto de desafío. Así, Heracles rompió los grilletes de acero de Prometeo, liberándolo de un milenio de cautiverio. Pero la libertad de un ser inmortal siempre requiere un precio. Para que el reinado de Zeus no quedara públicamente deshonrado, se decretó que Prometeo debía usar un anillo de hierro forjado con un fragmento de la roca caucásica. Esto significaba que, técnicamente, el titán aún cumplía su condena. Un grillete simbólico, una pequeña sombra sobre su victoria. Pero el verdadero precio de su libertad era otro. Zeus accedió a liberarlo solo a cambio de que el titán revelara el gran secreto que también guardaba. El secreto de su destino. ¿Qué mujer dará a luz al hijo que derrocará tu trono? Prometeo finalmente reveló la profecía que su madre Temis le había confiado. La Nereida Tetis estaba destinada a dar a luz a un hijo más fuerte que su padre. Al enterarse,
Zeus arregló el matrimonio de Tetis con un mortal, Peleo, alterando así su destino y asegurando su propio reinado. Este conocimiento fue, al fin, la clave de la liberación de Prometeo. Prometeo era ahora libre. La humanidad nunca olvidaría el sufrimiento que había soportado por ellos. Lo vieron no solo como el dios que les trajo el fuego, sino como un símbolo del conocimiento, el progreso y el coraje para desafiar a la autoridad. Su historia se convirtió en un testimonio de la voluntad triunfante sobre un destino trágico, una prueba de que el espíritu de un héroe no puede ser encadenado. El legado de su rebelión perdura en cada etapa del desarrollo humano, en cada invento, en cada acto de desafío ante la injusticia. Prometeo no es solo el ladrón del fuego, es el fuego inextinguible de la libertad en el espíritu humano.